Bioenergía en el aire de la 91.9 Mantra FM. Y tenemos aquí a Eric Barone, que es el creador y líder de la terapia akáshica. Y una pregunta que emerge un poco a partir de todos los movimientos que él hace es: ¿hasta dónde se está provocando una revolución de la bioenergía con sus libros, ¿no? Que, dicho sea de paso, es autor de más de 80 libros. ¿Cómo le va, Eric? Bien, bien. Un gusto tenerlo aquí con nosotros y de alguna manera, bueno, a ver, ¿qué está pasando con toda esta información tan revolucionaria también, ¿no? En muchos sentidos. Pienso que es revolucionario, es una revolución que empezó hace milenio y va a durar milenio, pero bueno, mejor decirlo ahora, apurémonos. Bon. Te voy a contar un minuto de historia. Como lo conté muchas veces, el 13 de octubre 83, primer piso de la Torre Eiffel, convoqué la prensa francesa y lancé una bomba nuclear en esta época que era: ¿podemos aprender 40 veces más rápido con hipnotismo? Sí. Y yo lancé un desafío a la prensa que envían todos los periodistas que quieren para testearlo. Vinieron y luego que cuentan lo que quieren. Y tuvimos 150 emisiones de radio, televisión, prensa, tuvimos 250.000 salidas de una revista en un día, una hora de emisión en Antenne 2, una cadena nacional en 31 de diciembre, etc. Había demostrado que una persona en estado hipnótico puede acelerar su cerebro 40 veces. Lo demostré también que hubo más de 8.000 franceses, suizos, alemanes, italianos que vinieron a estudiar y aprender rápidamente un montón de cosas. Y un día yo decidí de reponer todo en tela de juicio y de empezar una gira internacional. ¿Por qué? Porque había una zona negra en lo que yo hacía. Yo demostré experimentalmente que una persona sana, normal, puesta en estado hipnótico, puede ver todo el tiempo derrumbarse, puede acelerar su vida de una forma extraordinaria para aprender centenas de palabras de idioma en una hora y todo esto. Bien, pero había una incógnita en todo esto. ¿Con cuál energía? ¿Cuál era la energía que aceleraba tanto el cerebro? Hay una razón. Toma un excelente coche, ponele jugo de banana mezclado con alcohol, no va a ir muy rápido. Si va, por lo menos, si arranca. Toma una persona, cambia su estado de conciencia y tú ves que todo se acelera verdaderamente como un bolido en una Fórmula 1. Algo anormal estaba pasando y nadie podía explicarme con cuál energía, porque no era una energía alimenticia, no era oxígeno, no era una pastilla. ¿Cuál energía natural desconocida podía provocar esta aceleración? Uh-huh. Yo decidí cerrar entonces mi instituto y dedicarme los años que haría falta a contestar a la pregunta. Me costó apenas 3 décadas. Bueno, está bien, varios milenios en 3 décadas gané. Y yo descubrí lo que es el uso de la bioenergía aplicada a la pedagogía, también aplicada a la psicosomática, a las enfermedades, etc. Y por no pude hacer menos que escribir 80 libros. Por ahora es solo 80, discúlpenme. Bueno, en estos libros yo explico precisamente cuál es la revolución social interna que representa la bioenergía. Ya sé lo que me van a decir todos los profesores de yoga que llaman: hace milenios que lo sabemos. Sí, de acuerdo, pero todavía estamos peleando para introducir la acupuntura, estamos peleando para hablar de ciencias energéticas. 3 libros míos creo que han sido una revolución importante, que son Bioenergía Revelada. El libro de Bioenergía Revelada enseña técnicas concretas y operativas para limpiar sus energías, luchar contra enfermedades, etc. Otro se llama Bioenergía de la Salud. Es un libro muy interesante, no tiene ninguna técnica aplicable, pero es un libro que explica verdaderamente la anatomía bioenergética del hombre. Algo tan fuerte como decir: ¿y qué pasa si admitimos de una vez que tenemos un extraterrestre que duerme dentro de nosotros? Esta es una emisión completa que deberíamos reservar al tema. El extraterrestre ya está, no necesitamos observar el espacio, ya lo tenemos adentro. Y si es un extraterrestre, no es porque viene de las estrellas, todos venimos de las estrellas, sino porque él vive en una dimensión diferente. Él vive en 22 dimensiones, nosotros en 3. Él no tiene un tiempo preciso, límite, nosotros miramos el reloj constantemente, somos prisioneros del mundo de 3 dimensiones, tenemos un ayer, hoy, mañana, y él vive en un eterno presente. ¿Cuándo podemos detectar este presente eterno? En hipnotismo.
en meditación, por ejemplo, y en ciertos estados de conciencia estamos en un presente eterno, en despertar espiritual, por ejemplo. Yo usé estas 3 técnicas y pasé por estos estados también. Bon. Ahora bien, el libro Bioenergía Revelada enseña técnicas. Ahí uno puede demostrar y verificar que existe una energía disponible que solo tenemos que ir a buscarla, cosecharla y usarla para nuestro bien. Que no hace falta entrar en estado hipnótico. No, por nada. O sea, uno puede acceder a esa energía. Y te digo mejor, si no lo estaríamos haciendo, ya estaríamos todos muertos. Obviamente, todo el mundo se pregunta, ¿cuál relación entre la evolución, por ejemplo, del cáncer y la bioenergía? Yo tengo una contestación que va a salir en un libro dentro de poco en Amazon que se llama así: Sangre rojo, sangre verde, cáncer, venganza de la naturaleza. Es una pregunta. Es decir, que es una teoría que desarrollé donde yo explico que la naturaleza se venga sobre el hombre de lo que le estamos haciendo, la destrucción programada que tenemos, generando cáncer y muchas otras enfermedades. El solo hecho de vivir en las urbes, de comer la comida prefabricada, de abandonar higiene de vida, como mirar un árbol, escuchar pajaritos, por ejemplo, y solo escuchar WhatsApp o la radio, hay que decirlo, discúlpame. Entonces, hemos olvidado las cosas naturales. Hay que ir al zoológico, lo han cerrado. Vamos a los bosques de Palermo, te van a sacar la billetera, vaya a saber. Lo que quiero decir es que la naturaleza se venga y nace el cáncer. El hombre olvidó la bioenergía que conocimos durante el milenio y en realidad tenemos que reinventar o descubrirla. ¿Me sigue? Cuando un periodista decía en Francia, tendríamos que meter las ciudades en el campo. ¿Qué razón tenía? Claro que es inaplicable, es más fácil meter el campo adentro de la ciudad, entonces meter jardín sobre los techos, paredes verticales, de mala conciencia que tenemos con la naturaleza. Tenemos una necesidad de retorno a la bioenergía. Y yo amo vuestra radio porque precisamente están hablando de bioenergía constantemente, de varias formas, que sea magnetismo, que sea del pensamiento, que sea de todas formas. Recuerden que la terapia akáshica es una ciencia que unifica todas las técnicas donde vemos una relación entre conciencia y energía. Porque precisamente, ¿cuál diferencia hay entre la bioenergía y la electricidad? Yo tengo allí un enchufe, allí hay un foco. A menos de meter los dedos en uno y sostener el otro, que no es recomendable, no lo hagan en casa, como dicen, es imposible que haya un canal directo del enchufe a este foco si no es por un cable eléctrico. Claro. No obstante, la bioenergía es diferente. Es el elemento fundamental de construcción de la conciencia. De aquí la conciencia bioenergética, otro de mis libros. Es decir, nuestra conciencia es hecha de la bioenergía. Entonces, esta bioenergía obedece a la conciencia humana. O sea, que está disponible en cualquier lugar y en todo momento. Y obedece. La electricidad no obedece, necesita conductores. Mientras que la bioenergía obedece al hombre porque necesita la mente humana, es su principal componente constitutivo. Conclusión, el libro, por ejemplo, Revolución Bioenergética de la Conciencia, que es una bomba en el mundo de los psicólogos, demuestra que hay 62 patrones de anomalía mental en realidad y que son de origen bioenergética. Presenta toda la explicación de anomalía desde la bioenergía. Revolución Bioenergética de la Conciencia. Yo creo que estos 3 libros ya están haciendo un montón de crisis, se van a provocar más ahora que van a estar en inglés, en ruso y en portugués y van a provocar mucho más crisis. Eric, ¿cómo es que obedece la bioenergía? Digamos, ¿podemos poner algún ejemplo simple que a lo mejor nosotros lo podemos tener claro y ver de cómo hacer para utilizarla en beneficio muy sencillo nuestro, ¿no? Todos hemos comido una manzana. Sí. Bien. En realidad nadie comió una sola manzana, todos comimos 2 a la vez y no nos dimos cuenta. Adentro de las moléculas de agua de la manzana había nutrientes y todo este se fue en el estómago, y en la molécula de agua había la bioenergía. ¿Qué es la bioenergía? Imagina estos pequeños vermicelli invisibles, es decir, pequeña pasta minúscula, totalmente invisible, imperceptible, algún millonésimo de milímetro, son pequeñas
es la bioenergía. El problema es que hay una confusión en las épocas de la civilización. Si hablamos del vril en Alemania, del orgón desde Wilhelm Reich, si hablamos de la conciencia universal, del Espíritu Santo, si hablamos de prana, o si hablamos de magnetismo, según Mesmer y todo estamos hablando de la misma cosa, en realidad. Estamos hablando de bioenergía. Bien, yo uso la palabra bioenergía como síntesis de todo El hombre normal tiene 95% de bioenergía en su agua, de su cuerpo, y 5% de bioenergía de muerte, que es la del cual nadie quiere hablar porque da miedo, en realidad. Bon. Entonces, comemos una manzana, de nutriente va en el estómago y sabemos el resto, y la manzana bioenergética va en el diafragma, donde la energía cósmica y telúrica la descomponen y la digieren. El sistema digestivo de la energía está en el diafragma. Luego va en el coxis, nace la kundalini, se transfiere en el cuerpo con los nadis, fabrica los chakras, y descubrimos que la kundalini, la forma más concentrada de bioenergía de vida, alimenta el cuerpo con los nadis, es decir, los meridianos, alimenta la psicología con los chakras y alimenta la vida espiritual con la glándula pineal. Vivimos gracias a ella, en realidad. Date cuenta el crimen que hacemos contra nosotros, contra la especie humana, de encerrarnos en bloques de hormigón armado, de viajar en coche en lugar de caballo. Sería lindo en caballo en Buenos Aires. Para, una cosa. ¿Todo tiene bioenergía? O sea, hablaste de una manzana recién. Uh-huh. Pero y que forma parte, es un elemento de la naturaleza. ¿La bioenergía está presente en los elementos de la naturaleza o también en una mesa hay bioenergía? No, la bioenergía está presente en una mesa de la forma siguiente. Si la mesa fue fabricada industrialmente, casi no hay bioenergía. Si es de madera maciza, pero industrial, hay la bioenergía de la madera. Bien. Si la mesa fue fabricada por un artesano, alguien que tiene evidencia, podría haber miles de hilos blancos en cada esquina flotando, y es la energía del constructor que puede quedar siglos alrededor de esta mesa. O sea, es una energía que viva. Que es una energía ligada a la vida porque es el ingrediente fundamental de la vida. Más allá de lo que es la célula, la reproducción celular y sus nutrientes, esta energía es parte de la vida y es la que aporta la conciencia a la vida. ¿Me sigue? Por el extraterrestre que duerme en el ser humano es un ser bioenergético que funciona en infraenergía, menos de 300 milésima parte de la pila de tu reloj, con velocidad supralumínica, más allá de todas las velocidades conocidas de la luz. Eric, hiciste mención a las construcciones de hormigón. Sí. Eso, lo que sería la bioenergía del cuerpo, ¿cómo la perjudica? Muere, literalmente muere. Una gran diferencia entre vivir en una casa de madera, en una casa de piedra maciza y una casa de hormigón. Por eso te digo, la naturaleza se venga. Nos estamos burlando de ella, estamos deforestando, estamos envenenando los peces. No soy un apóstol de la ecología, no es mi job ni mi sector de actividad, ¿okay? Pero es cierto que la naturaleza tiene sus razones de vengarse de nosotros. ¿Y de qué manera obedece esa bioenergía? La concentración, la visualización. En otra emisión yo explicaba que hay dos capacidades fundamentales del hombre que reencontramos en cada civilización, cada época, hasta sobre milenios de diferentes, sin ningún contacto geográfico posible. La visualización y la meditación. Dos estados como binario de la conciencia humana. La meditación utiliza el tercer ojo, es una gran aspiración de energía, permite ver en el mundo invisible. El cuarto ojo, en el medio de la frente, es la visualización. Permite actuar sobre las energías. ¿Cuarto y no tercero? El cuarto actúa, el tercer percibe. Okay. Conclusión, una persona que practica meditación sí puede captar más energía. Pero alguien que visualiza también puede mandar a las energías. Bien, ¿y de qué te sirve poder darle una orden a la bioenergía? ¿Qué tipo de órdenes le puedes dar a la bioenergía? Una muy sencilla. A ver. ¿Por qué los sacerdotes en templo, en convento, rezan hasta antes de comer? Hay una razón. El solo hecho de hacer una oración de agradecimiento es convocar más bioenergía dentro del alimento. Ahora bien,
Es cierto que si el alimento es procesado, si es hecho de carne muerta, obviamente, etcétera, es un alimento que va a recibir muy poca bioenergía. De aquí el veganismo tiene sus razones, la macrobiótica, ser vegetariano, tienen grandes y buenas razones, pero no por la falta de tóxicos, sino por la cantidad de energía vital que hay en el alimento. Podemos perfectamente bien cargar de gran cantidad de bioenergía el agua. Lo hacemos con el app de Sonido Mágico de la Biblia, por ejemplo. Todas estas técnicas permiten cambiar nuestra forma de vida. Si la mente aprende técnicas para cargar los alimentos de energía, el efecto de la salud se resiente. O sea, que no solamente aplicado a la salud, sería una de las áreas Exacto. de la aplicación de la bioenergía. Cómo desarrollar la mente, cómo tener mejorar la facultad de aprendizaje, cómo eliminar problemas de insomnio. La bioenergía tiene soluciones para todo esto. Acá te preguntan si una persona que se alimenta con mucha carne, poca fruta, verdura, ¿tiene menos bioenergía de vida y más bioenergía de muerte? Fatalmente. ¿Sí? Sí, fatalmente. Una res en pie, como dicen terriblemente los como decían, no cultivadores, sino los granjeros, en realidad tiene 95% de bioenergía de vida y solo 5% de bioenergía de muerte. ¿Y se puede medir, Eric, la bioenergía que tiene una persona? O sea, con ¿tenés una elementos, máquina, sí, con una máquina de evidencia akáshica, yo decía. O sea, lo estándar o lo normal o lo ideal sería 95 y 5. Este mismo animal, el pobre animal del cual hablaba, una vez faenado, ya tiene 65% de bioenergía de vida y 35% de bioenergía de muerte. Comer carne no es solo peligroso por todos los componentes, vacunas y otros, sino por la gran cantidad de bioenergía de muerte que estamos asimilando. Claro. En realidad. Claro. Bueno, Eric, da para más el tema, pero no nos da el tiempo. Ese es el problema. Contanos un poco qué actividades tenés en lo que queda del año y para más adelante. Bien, hemos dictado el 8 un taller muy importante que era cómo captar las energías de fiestas religiosas, empezando por la Navidad y en realidad sobre la Inmaculada Concepción, que fue el 8 precisamente. Hemos dictado un taller muy importante que enseñaba cómo captar las energías de todas las fiestas religiosas, de todas las religiones, para poder aplicarlo en nuestra lucha contra las crisis. Crisis en el sentido amplio, crisis biológica, crisis interna, emocional, crisis de pareja, familiar y crisis social en la medida, en el impacto que tienen sobre nosotros. Bien, esta es la actividad ¿cuándo lo principal. haces eso? ¿Dijiste? Ya lo hicimos el 8, pero la novedad es que este taller ahora va a ser disponible en formato de webinar, con una escucha gratuita en nuestras redes, y también con un fascículo de aplicación audiovisual del taller mismo. Todos mis próximos talleres serán de este formato. Bien. Vamos a dar datos entonces, Evi, para que la gente pueda participar de estas actividades. Hay una página web que es sanarsinfronteras.com. Hay un móvil también de aquí de Buenos Aires, Argentina, más 54 911 25 19 51 05. Hay un mail que es info@sanarsinfronteras.com. Y en Facebook y en Instagram los encuentran como Cultura Akáshica, Akáshica con K y SH. Buenísimo. Eric, tenemos que seguir con este tema tan apasionante porque nos has dejado como un poco esta impronta de que la bioenergía es una energía disponible y que a lo mejor no la estamos teniendo tan en cuenta como debiéramos. Así es. ¿Es así? Así es. Bien, una linda conclusión entonces. Bueno, ¿te vemos la próxima? Así es, también. Bueno, gracias. Gracias. Hasta pronto. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Dale.